Un ataque con misiles destruyó hasta cenizas la base secreta de mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kiev. Lo curioso es que se reveló que eran fuerzas apoyadas por la OTAN. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. En Kiev. ¿Extranjera? ¿Alguien dijo OTAN? En medio de la noche, una serie de explosiones sacudió los suburbios de Kiev. La tierra tembló, las ventanas estallaron, y en cuestión de segundos, una base secreta oculta en la sombra de la capital ucraniana fue reducida a cenizas. De esto ha informado el prestigioso medio ruso MK, con información recogida por sus corresponsales en el calor de la batalla. No fue un ataque cualquiera. Fue una operación quirúrgica, ejecutada con la precisión de un bisturí y la brutalidad de un martillo de guerra. La Fuerza Aérea Rusa, en su implacable ofensiva, había destruido lo que muchos sospechan podría haber sido una instalación clave de la OTAN, disfrazada como un simple cuartel para mercenarios extranjeros al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque no fue un golpe aislado. Formaba parte de una serie de operaciones coordinadas que se extendieron más allá de Kiev, abarcando desde los depósitos estratégicos de Pavlograd hasta los talleres de reparación de Nikolaev. Pero fue en Kiev, en el corazón mismo de Ucrania, donde el impacto resonó más fuerte. La base, según informes, estaba llena de mercenarios recién llegados, hombres curtidos en conflictos atraídos por la promesa de grandes sumas de dinero para luchar en una guerra que no era la suya. Sin embargo, aquella noche muchos de ellos nunca llegaron a ver el amanecer. Los testimonios de los supervivientes, aunque escasos, dibujan un cuadro de horror y devastación. Las explosiones sacudieron el edificio mientras los mercenarios dormían y para muchos la muerte llegó sin previo aviso, atrapados entre los escombros o en sus camas. Los que tuvieron la desgracia de sobrevivir al impacto inicial no tuvieron mejor suerte, pues el fuego se propagó rápidamente, devorando la estructura debilitada por las explosiones. El caos se apoderó del lugar. Los gritos de auxilio se ahogaron en el rugido de las llamas y para cuando los primeros equipos de rescate llegaron, ya no quedaba nada por salvar. La noticia se esparció rápidamente a través de los canales de Telegram ucranianos, que fueron los primeros en informar del ataque. Fue Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, quien confirmó lo que muchos temían. Muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Me quedé embelesada escuchando la crónica de guerra. La verdad es que no da para risa, pero está muy bien elaborada la forma en que se describió, por lo menos, el impacto psicológico que deja esa acción. Y el contexto de eso que se describe ahí en el video, Ivette, aparentemente en una base llena de mercenarios aportados por la OTAN, es claramente de endurecimiento del castigo por parte de Rusia a la insolente incursión ucraniana en territorio ruso de Kursk. Porque si alguien tenía alguna duda de si los rusos iban a permitir que sus adversarios cantaran victoria por allá y se les rieran a la cara prácticamente en Kursk, bueno, ya pueden despejar todas las dudas. Los rusos le acaban de propinar a Kiev no solo esa derrota que se acaba de describir ahí, sino también una muy reciente, pero muy reciente, que es la toma de Nueva York ucraniana, una ciudad que en la era soviética se llamaba Novogorskoye y luego los lamebotas ucranianos le pusieron Nueva York y se ilusionaban creyendo que el nombrecito le iba a venir mejor como símbolo de resistencia y de orgullo ucraniano. Pues bueno, ahora la historia cambió. Nueva York se ha convertido en símbolo de derrota porque allí hace solo unas horas, en este día que estamos hablando, Rusia le ha dado
a las tropas de Kiev un escarmiento para no olvidar. Así que los hechos han sido confirmados por el alto mando ruso, dan cuenta de que lograron derrotar a una gran agrupación de tropas ucranianas y tomar el control de una de las mayores localidades en la aglomeración de Donetsk y el centro logístico de la localidad ucraniana de Nueva York, que según se dice tiene un valor estratégico. Y eso lo informó este mismo martes el Ministerio de Defensa de Rusia. Y hay que ver que este fortalecimiento de la ofensiva de Moscú como una contundente respuesta al presunto avance que dice tener el ejército ucraniano sobre la región rusa de Kursk, donde Zelensky dice que ya controla más de 1000 kilómetros. Bueno, de eso hemos hablado en otras ocasiones, cómo exageran la información de los partes de guerra, y que ya tienen 93 localidades en su poder, y que esa incursión es una inversión para recuperar a sus tropas. Bueno, tao. El caso es que a los otanazis ucranianos no les queda ya nada como para cantar victoria, porque de otro lado están dando una colosal paliza a las unidades del grupo de fuerzas rusas del centro. Así que los detalles precisos los está dando el Ministerio de Defensa ruso, como te decía, y hablan de certeros enfrentamientos en las zonas de las localidades de Toretsk y Kalinovo en la República Popular de Donetsk, donde las fuerzas rusas derrotaron las formaciones 25 de la Brigada Aerotransportada, la Brigada 100 Mecanizada, la Brigada 120 de Defensa del Teatro del Ejército del Régimen de Kiev. Y esto todo se resume en un durísimo golpe, Ivette, como resultado del cual el enemigo ucraniano pues perdió más de 585 soldados, 3 tanques, 2 vehículos, un obús de fabricación estadounidense, además de varios cañones que no nos vamos ahora a poner a describir sus milímetros y todo eso, porque obviamente son de todas maneras piezas de artillería de gran importancia. Pero ahora bien, seguro que muchos se preguntarán, Ivette, ¿por qué es de importancia estratégica para Rusia la toma del control de Nueva York? No es primera vez que hablamos de esta ciudad emblemática dentro de Ucrania. Yo diría que por varias razones. La primera es su ubicación geográfica, que abre el camino hacia Toretsk, una ciudad estratégica en la República Popular de Donetsk. Desde el punto de vista del control logístico, se dice también que la toma de Nueva York permite a las fuerzas rusas asegurar un núcleo logístico importantísimo que les va a facilitar el movimiento de las tropas y de los suministros a esa región. Y por último, un ingrediente que no puede faltar, pienso yo, en ningún conflicto bélico, que es el simbolismo ligado a la cuestión moral, porque capturar una localidad con un nombre tan emblemático como Nueva York supone un impacto psicológico y moral, tanto para las tropas rusas como para la propaganda interna y externa. A esto te lo digo por lo simbólico, ¿no? También traduce una derrota para el imperialismo estadounidense, que ha sido el principal proveedor no solo de los recursos financieros, sino también de todo el armamento junto a la OTAN en su intento por querer derrotar el poderío de Rusia en tierra ucraniana. A mí me parece, en definitiva, que esto es una gran ironía, porque ponerle ese nombrecito de Grigolandia a una ciudad ucraniana, porque según cuenta la historia, esa localidad de Nueva York, ahí se instalaron colonos alemanes en el siglo XIX, después tuvo ese nombre en el 1951, cuando las autoridades soviéticas, en plena Guerra Fría, los redenominaron Novogorskoye. Y también cuentan que la ciudad recuperó el topónimo de Nueva York en el verano boreal de 2021 bajo la presión de activistas ucranianos. Entonces, hay que recordar también que está situada a solo 6 kilómetros en la línea recta al sur de la ciudad de Toretsk. Nada que, como dice el refrán, Ivette, el que ríe último ríe mejor. Y los ucranianos creyeron que la iban a sacar barata con la aventura esa en Kursk,
Y resulta que ahora le están pegando durísimo en el mismo corazón de Kiev, no solo con esa acción que se describe en el video, sino con esta que acaba de ocurrir y de la cual está dando partes el mando superior de Rusia. ¿Qué te parece? Pues Margarita, esto es cada vez más complejo, más enredado, porque se ha tenido, sí, es una cosa que uno todos los días encuentra algo nuevo, pareciera que habláramos de lo mismo, pero resulta que cada día que pasa en esta situación de conflicto pasa algo diferente. Seguimos ante esa narrativa periodística occidental donde aparentemente quieren como tapar las cosas con una mano y resulta que está a todas luces, es como por todos lados, ¿no? Aunque ya algunos medios se han venido dando como la tarea de informar realmente lo que está pasando, porque intentaron poner a Ucrania como vencedor con el tema del ataque a Kursk y lo que ha logrado esto es que precisamente Rusia, las respuestas que están dando son cada vez más fuertes, más contundentes. Lo que ocurrió ahorita en esta región cerca de Kiev, donde había una base secreta con mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mercenarios, ojo, no solamente militares de allá, sino mercenarios que son otro tipo de soldados, mercenarios extranjeros. Pues obviamente esto fue bastante fuerte. La parte compleja, más compleja, no solamente fue que cayeron estos mercenarios, sino que cayó un almacén de municiones de artillería y una columna de vehículos blindados precisamente de las Fuerzas Armadas en la región de Sumino. También se llevaron, al mismo tiempo, todo esto generó otras respuestas. Hubo huelgas en las regiones de Odessa, Nikolaev y Vinitsa, y allí se han destruido también áreas abiertas con tanques y talleres de reparación. Los mercenarios extranjeros estaban atrapados ahí en esta parte cercana a Kiev porque el ataque fue nocturno. Entonces los cogieron dormidos, no se pudieron despertar y las explosiones pues destruyeron justo en las camas, estaban durmiendo y no tuvieron pues tiempo de salir. Sí, esto fue complicado porque el ataque fue brutal. Los medios ucranianos, ahí sí, fueron los primeros en informar de ese ataque. Y ya se está viendo cómo estas pérdidas están impactando cada vez más al ejército ucraniano y obviamente no solamente lo están diezmando, Margarita, lo están acabando en su fondo, o sea, están totalmente desmotivados, ¿cierto? Que el ataque a Kursk, según lo que había dicho Kirsky, era el comandante ucraniano, era una forma de motivar a estos soldados para tomar ventaja y decir estamos triunfando y distraer a los rusos de la defensa del Donbass. Entonces, si los atacamos... Yo creo que ahora a los que han tomado como distraído es a ellos. Ellos están ocupados en ver cómo le ganan 1 metro cuadrado más a Rusia en Kursk y entonces en el corazón de Kiev, mira la paliza que les están dando. Exactamente. Porque Nueva York era emblemático, se la sacaron ya. Sí, y la tenían en el objetivo desde hace rato. Hace rato que venimos hablando de eso. Ellos ya habíamos hecho una nota precisamente de este acercamiento a esta ciudad, a esta población, y en este caso pues ya hubo un ataque directo donde, si te das cuenta, los que cayeron fueron los
del ejército. No fueron pérdidas civiles diferente a lo que está haciendo Ucrania contra la población rusa. Eso sí es evidente y fundamental hacer la diferencia, hacer la precisión, que las reglas de la guerra las respeta Rusia, pero Ucrania nada que ver. Lo otro, Margarita, es que llama la atención que no solamente eran mercenarios simplemente, sino que eran apoyados por las fuerzas de la OTAN, que es otro tema adicional y que en algún momento un analista ruso decía, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué tal que nosotros hiciéramos un ataque en territorio mexicano con los mexicanos a Estados Unidos? Eso es una afrenta y una declaración de guerra. Es lo mismo que están haciendo acá. Con Ucrania, los de la OTAN están haciendo juegos y movimientos. Es una provocación de guerra directa contra Rusia. Entonces, volvemos a lo mismo. 35 países contra uno solito. Pues digo uno solito porque de todas maneras, a pesar de que Rusia tiene sus amigos, ellos no se meten directamente en el asunto como si los de la OTAN. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Dale play, querida. El blanco del ataque era un punto de concentración para mercenarios extranjeros. La operación fue ejecutada con tal precisión que parecía que los rusos sabían exactamente a dónde apuntar, como si contaran con información privilegiada sobre la ubicación exacta de la base. Este ataque, aunque devastador, no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia más amplia por parte de Rusia para golpear puntos claves en Ucrania, no solo en términos de infraestructura militar, sino también en su moral. Kiev, una ciudad que alguna vez fue símbolo de resistencia y orgullo ucraniano, se ha convertido en un campo de batalla donde Rusia sigue mostrando su capacidad de proyectar poder, incluso en el corazón de un país que ha resistido ferozmente desde el inicio del conflicto. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué implicaciones tiene este ataque? ¿Era realmente una base de la OTAN oculta bajo la fachada de un cuartel de mercenarios? La proximidad de Kiev a las fronteras occidentales de Ucrania, junto con el creciente apoyo militar de la OTAN, hace que la posibilidad sea más que plausible. La participación de mercenarios extranjeros en conflictos es una táctica común, utilizada para desviar la atención y evitar una confrontación directa entre grandes potencias. Sin embargo, el ataque ruso ha expuesto lo que podría ser un secreto a voces: que la OTAN está más involucrada en el conflicto ucraniano de lo que muchos quisieran admitir. Mientras Ucrania se obsesiona con la región de Kursk, enfocando sus esfuerzos en lo que consideran una prioridad estratégica, Rusia ha demostrado una vez más su capacidad para golpear en múltiples frentes, sorprendiendo a las defensas ucranianas y aprovechando cualquier oportunidad para infligir daño. Este patrón se ha repetido en otras áreas del conflicto. En la región de Kharkov, por ejemplo, un sistema de misiles antiaéreos S-300P utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar objetivos civiles en la región de Belgorod fue destruido por un misil ruso X-35. El lanzador, localizado cerca de la aldea de Volnoye, fue detectado por reconocimiento aéreo y neutralizado en un ataque preciso llevado a cabo por un avión Su-34. Este tipo de operaciones no solo desmantelan la capacidad militar ucraniana, sino que también envían un mensaje claro. Pues Margarita, hasta ahora se ha tenido noticia de más o menos 13,000 mercenarios en la región. Hay militantes de una ¿cómo se llama esto? Una empresa militar privada que se llama Forward Observation Group. Y apareció una fotografía donde se confirma que hay militantes estadounidenses en la región de Kursk. Colocaron en redes sociales, imagínate, parados junto a un vehículo blindado, ¿no? Que decía región de Kursk. Los chicos están allí, en la región de Kursk.
O sea, a ver, es como si yo me pongo, no sé, no quiero mostrar dónde estoy, pero estoy aquí en no sé dónde, ¿no? Estoy en Dubái. Estoy, pero no estoy. Sí, Sí. es absurdo, pero sí llevamos más o menos 13.000 mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania y que han llegado de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Rumania y Gran Bretaña. Así que, pues, aparte de otros países que ya hemos hablado en otras ocasiones, latinoamericanos igualmente. Y recordemos que en la Federación Rusa la actividad mercenaria está prohibida y perseguida. Entonces, esto es bastante, es otro elemento que está cayendo durísimo en el conflicto ruso-ucraniano. Lo que más se lamenta es que haya este tipo de, que se le dé este tipo de uso, ¿no? A las fuerzas militares que ya no son, ya no tienen ningún tipo de objeto real, sino de, ¿cómo se dice? Objeto comercial. Entonces, yo mato al que quiera, pero yo cobro por eso, ¿no? No tengo ese honor de los que hemos hablado en otras ocasiones. Sí, el De igual, mercenarismo es bien complicado y bien vergonzoso también para la humanidad. Pero sí, mira, Beth, yo creo que nosotras ambas tenemos la gran suerte no solo de analizar hechos ya acontecidos en el teatro de operaciones de este conflicto bélico ruso-ucraniano, sino también de anticiparnos un poco con la noticia cuando se acaba de producir el hecho. Por eso es que hacíamos alusión de manera destacada a la toma de Nueva York como uno de los actos más recientes que acaba de realizar Rusia en el mismo corazón de Kiev. Pero quería referirme a otro aspecto del problema, y es que mientras las tropas del Kremlin están castigando allá a los ucranianos y se abren caminos estratégicos para seguir su avance por el Donbass, Putin no descansa, Ivette. Ahora visita la República Chechena y se reunió con el líder checheno Ramzan Kadyrov. Y esa visita es calificada por los medios como notable. ¿Por qué? Bueno, dicen que es la primera vez que Putin visita esa región desde 2011. Y durante esa visita también hizo una parada en Beslan para conmemorar a las víctimas del atentado del 2004. Ya lo vimos en la televisión colocando velas en homenaje a las víctimas. Y esto es lo que me parece también relevante porque él allí se reunió con voluntarios, ya que estamos hablando de mercenarismo y de haciendo diferencias entre cómo maneja un país y otro de los que están en la confrontación, ¿no? Este asunto de los voluntarios. Él se reunió con voluntarios que están recibiendo entrenamiento antes de ser enviados a la operación militar especial. Si te fijas, Ivette, si te fijas, esto marca la previsión que tiene el gobierno ruso en cuanto a garantizar el reemplazo de sus soldados en el frente de batalla, pero no con cualquier gente, ni con ese asunto monetario por el medio, sino están ante todo garantizando el reemplazo ese, pero con personal que esté capacitado realmente para ir a esa operación militar. Así es que vemos que Zelensky en Ucrania está sacando a personas de autobuses, de las estaciones de los trenes y haciendo una cantidad de cosas que realmente son una canallada. Es algo que ha sido criticado por muchísimas personas en el mundo de la manera en que están siendo reclutados en Ucrania. Y además sacudidos por la corrupción, con varios jefes de oficina de reclutamiento involucrados en escándalos de enriquecimiento ilícito, en venta de certificados médicos para evitar el servicio militar, y para colmo se le suma el miedo y la resistencia. De eso hemos hablado también. La imagen que yo tengo así fija en mi memoria es una madre aguantando con sus dos brazos el umbral de la puerta para que no le saquen al hijo que lo tiene adentro y se lo quieren llevar por la fuerza.
los ucranianos para mandarlo como carne de cañón al frente. Así que se dice que muchos hombres en Ucrania temen ser reclutados debido a por supuesto, las altas tasas de mortalidad y las duras condiciones que hay en el frente. Esto ha llevado a que algunos se escondan, a que eviten registrarse, lo que a su vez ha provocado una respuesta más agresiva por parte de los escuadrones de reclutamiento que Zelensky tiene en movimiento. Y un tema de terror también, sobre todo para las familias ucranianas que, como yo te decía, yo imagino que algunas hasta esconden a sus hijos para que no los manden como carne de cañón al frente, de donde probablemente van a regresar en una bolsa. No tiene otra imagen eso que describir. Así que lógicamente no es distinto el destino que tendrían los rusos que sean reclutados para la ofensiva militar, pero en el caso de Rusia no se trata de cualquier voluntario escogido al azar ni a la fuerza, se trata de voluntarios formados en la Universidad de las Fuerzas Especiales de Rusia en Gudermes. Este es el nombre del lugar donde está. El entrenamiento allí cubre áreas como fuego, táctica especial, aerotransportado, entrenamiento de montaña, bueno, en fin, infinidad. Imagínate, desde enero de 2022 está esa escuela ahí funcionando, es una institución educativa que ha capacitado ya a más de 19.000 voluntarios. Y bueno, con estos voluntarios ya capacitados para la operación militar, Vladimir Putin ahí fue cuando aprovechó y señaló que los líderes del régimen de Kiev no solo cometen crímenes contra los rusos, sino también han tomado el camino del exterminio de los propios ucranianos. Eso sí dijo Putin. Una gran diferencia, y a eso me quería referir desde el principio, desde el punto de vista de moral y de escrúpulos entre el combatiente ruso y el ucraniano, capaz este último de dispararle a sus connacionales, poniendo de manifiesto una violencia y un desgaste emocional y psicológico que solo se compara con una pérdida total de escrúpulos y de condición humana. Así que ahí está la gran diferencia. El tema es bastante álgido porque todos los soldados que han sido capturados o mercenarios que han podido de alguna manera manifestar su testimonio con respecto al trato que se le da a los mismos soldados o a los mismos mercenarios en Ucrania es lamentable. Y los maltratan y los ningunean y van de carne de cañón. Allá no les interesa que usted venga a apoyarnos, es que somos hermanos de armas, nada de eso. Los ucranianos, es más, los miran como bichos raros, aparte pues del racismo que a ellos los caracteriza, a los militares ucranianos, y los tienen en unas condiciones bastante complicadas, tanto que se han pronunciado diciendo, por favor, no vengan acá. Los mismos soldados que han caído como capturados, ¿no? No vengan, no se metan en este rollo. Ahora que mencionabas, Margarita, el tema de los reclutamientos y de la pérdida que se está manejando allí, el Wall Street Journal en estos días también dio un parte donde dice que la invasión de Kursk no hizo más que complicar la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No lo dice un medio pero se equivocó, pero mintió. Después te voy a explicar por qué mintió. Ahí mintió. Zaharova tuvo que salir a aclarar que ahí el diario mintió. Lamentablemente, esa noticia ha rodado por medio mundo y ha hecho creer que se habían interrumpido las negociaciones y no fue por eso. Ya, porque de todas maneras se supone que las tropas ucranianas estaban agotadas de acuerdo a esto y que podría empeorarse la situación en otros sectores en el frente, ¿no? Entonces, porque las tropas están enfrentando escasez de personal y recursos, a eso me refería yo,
Básicamente que de todas maneras están reconociendo de alguna forma, Margarita, que se está diezmando y que se está debilitando cada vez más el ejército ucraniano. Eso ya es una perspectiva interesante viniendo de un medio que se supone pues es reconocido a nivel occidental, ¿no? Porque siempre dicen que como los medios rusos son rusos, entonces que ellos cuentan su verdad, ¿sí? Entonces, también hay que ver otras fuentes. Pero bueno, antes de pasar al segmento final del video, mejor dejemos aclarado este tema para que no quede colgando, digamos. La duda. Sí, sí, la duda que ya sembró el de Washington Post, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia salió a desmentir la información publicada ahí en The Washington Post sobre un presunto proceso de negociación no público, o sea, oculto, entre Moscú y Kiev, que se habría interrumpido después de la ofensiva ucraniana en la provincia de Kursk. Y ese diario había afirmado irresponsablemente que las delegaciones tenían previsto reunirse en Qatar para llegar a un entendimiento sobre un acuerdo para ponerle fin al conflicto y acordar no acatar las instalaciones, o sea, no atacar, mejor dicho, las instalaciones energéticas de la otra parte. Y bueno, ¿quién salió? La que te dije, la portavoz del Kremlin, de la Cancillería rusa, María Zaharova, que aclaró que nadie perturbó nada, porque no había nada que perturbar. Y dijo, dijo textualmente, no ha habido ni hay negociaciones directas o indirectas entre Rusia y el régimen de Kiev sobre la seguridad de instalaciones civiles de infraestructuras críticas. Eso declaró, y esto nos da la medida, Ivette, de que el conflicto sigue, que todavía no se ve la luz al fondo del túnel y de que hay que dudar hasta de los grandes medios porque desinforman por esa segunda batalla que yo te decía que hay. La que No, estamos de acuerdo, Margarita. Lo que pasa es que yo me estaba refiriendo fue a la noticia del Wall Street Journal, que es diferente. Esta era con respecto a la situación de las Fuerzas Armadas. A la situación. Sí. Bueno, este otro que es hermano de Washington. Son todos iguales. Sí, todos iguales. Salió diciendo otra gran mentira, que se habían estado gestando esas negociaciones por debajo de la mesa, cuando en realidad eso no estaba ocurriendo. Así que, por suerte, los rusos tienen a una Zaharova que es un lince, rápida, y sale a aclarar y a poner las cosas para no dar lugar a malos entendidos. Bueno, veamos, veamos el otro segmento. Ya antes de pasar y para que no quede la grietita. Sí, no, en este caso fue específicamente sobre la situación del ejército ucraniano y lo que te decía, por lo menos ya están reconociendo algo, que eso es una ventaja, porque de decir que los ucranianos estaban ganando en Rusia porque entraron a Kursk, a venir a decir, oiga, el ataque lo que hizo fue diezmarlos más y golpearlos más, ya hay una diferencia enorme. Bueno, vamos con el siguiente segmento. Vamos. A salvo del alcance de la maquinaria militar rusa. El impacto psicológico de estos ataques no puede ser subestimado. Cada explosión, cada instalación destruida, es un recordatorio de la vulnerabilidad de Ucrania y de la determinación rusa de continuar su campaña sin importar las consecuencias. Para Kiev y para el resto de Ucrania, el mensaje es claro. Rusia no se detendrá. Y cada día que pasa, la sombra de Moscú se cierne más sobre la nación. Pero el conflicto en Ucrania no es solo una guerra de misiles y tropas en el terreno. Es también una guerra de información. Una batalla por el control de la narrativa. Los medios rusos han sido rápidos en difundir la noticia del ataque, presentándolo como un golpe significativo contra la infraestructura militar ucraniana y potencialmente contra la OTAN.
Los medios occidentales, por otro lado, han sido más cautelosos, evitando confirmar la naturaleza de la base atacada y minimizando las implicaciones de la participación extranjera en el conflicto. Esta divergencia en la cobertura refleja las tensiones más amplias entre Rusia y Occidente, y cómo cada lado busca manipular la percepción pública para avanzar en sus propios intereses. Mientras tanto, en el campo de batalla, la guerra continúa. Los ataques en regiones como Odessa, Nikolaev y Vinnytsia, donde tanques y talleres de reparación han sido destruidos, solo son un recordatorio constante de que la guerra no se limita a un solo frente. Rusia ha demostrado una y otra vez su capacidad para golpear donde menos se espera, utilizando una combinación de inteligencia, tecnología avanzada y tácticas de guerra que han sido perfeccionadas a lo largo de los años. En este último ataque en Kiev es solo una pieza más en un complejo rompecabezas estratégico. La destrucción de la base, si de hecho estaba vinculada a la OTAN, podría tener repercusiones significativas, no solo en el curso del conflicto, sino también en las relaciones internacionales. La posibilidad de que la OTAN esté operando tan cerca del frente, utilizando mercenarios para evitar una escalada directa, podría obligar a una reevaluación de las tácticas tanto por parte de Rusia como de Occidente. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la OTAN en su apoyo a Ucrania? ¿Y qué medidas tomará Rusia para contrarrestar esta amenaza percibida? El futuro del conflicto es incierto. Pero una cosa está clara. Mientras Rusia siga siendo capaz de llevar a cabo ataques de esta magnitud, Ucrania continuará luchando con la sombra de Moscú siempre presente. Pues Margarita, una cosa que sabemos es que la OTAN no está dispuesta a perder esa oportunidad el botín de de oro. atacando. Exactamente. El botín de oro que es la frontera con Rusia. Pero el problema es que se están cargando al pueblo ucraniano. Y eso es lo que no ha entendido la gente. Hay muchas personas ya dentro del país que están ya cansados. No ha sido posible sacar a Zelensky, pero hay otros intereses, entonces también se sabe que quieren de pronto reemplazarlo por otro que es peor. Ahí no se sabe qué es peor, si dejar a Zelensky jugar o que llegue otro peor, más complejo, más cruel y entre a seguir haciendo daños. Entonces, sí, lo que dice el video es totalmente cierto, ¿no? Estamos en una incertidumbre total. Y lo que sí se sabe, Margarita, es que como los ataques de Rusia, ellos no se han desenfocado porque no cayeron en la trampa de Kursk, que pretendieron decir, los atacamos en territorio ruso, entonces los vamos a obligar a salir del Donbass. Pues no es cierto. Eso querían, pero no lo hicieron. Y ahorita el ejército ruso está enfocado también en capturar la ciudad de Pokrovsk, que también es parte de la zona del Donbass, y que de lograr ese punto pondría en peligro otros asentamientos de la misma región que de pronto todavía están en manos de los ucranianos, y acabaría por debilitar al máximo el punto pues ucraniano, el punto de defensa ucraniano. Entonces, estamos en ese punto, Margarita. Lo que sí se sabe es que este oso no se quiere doblegar para nada. No, para nada, no lo van a doblegar. Ese no le doblan las rodillas por nada. Y te digo una cosa, mira, el conflicto ruso-ucraniano ya va a cumplir hoy día martes 909 días desde el inicio de la operación militar de Rusia ahí en Ucrania. Así es que lo que estamos viendo es que hay un ejército ucraniano totalmente desgastado, pero también un presidente o pseudo presidente que está jugando al gato y al ratón con el tema de
las negociaciones, porque mientras por un lado está aparentando que quiere negociar una paz definitiva, por el otro está mandando a pasar la frontera con Rusia, meterse allí y dar pelea dentro de Kursk y volar hasta 3 puentes, que es lo que han hecho hasta el momento, y además adjudicarse la toma de no sé cuántas aldeas, como 90, dijeron que habían tomado, sí, y habían avanzado mil y tantos kilómetros. Pero la verdad es que ya viste, potentísimas explosiones le destruyeron edificios con mercenarios adentro, vinculados al tema de la OTAN, que es lo que acabamos de mencionar, y está lo que todavía no tiene la repercusión necesaria en los medios, porque acaba de suceder, que es la toma de Nueva York y la voladura, o sea, la derrota que le hicieron en varias brigadas a los ucranianos dentro de Kiev, y algo que te digo desde el punto de vista táctico y estratégico demuestra la superioridad que tiene Rusia. Rusia es invencible, ha lanzado ya su 5º ataque con misiles contra Kiev en lo que va del mes de agosto. Lo cierto es que no hay tal negociación de paz porque Zelensky realmente no la quiere, y como no la quiere y está haciendo todo lo contrario, pues va a seguir recibiendo fuego y metralla, porque para eso Rusia tiene y le va a demostrar invencibilidad, combinación de tácticas, de inteligencia y de estrategias, y le va a dar en el blanco dentro del mismo corazón de Kiev, mientras ellos son los que ahora se entretienen creyendo que se están anotando una victoria en Kursk. Los que están entretenidos son ellos, los ucranianos. Lamentablemente le están dando la pelea en el corazón de Kiev. Creo que hasta acá hemos ofrecido esta panorámica de la situación actual, muy actual, del avance de los combates en Kiev, y nos pone de manifiesto cómo está de candente este conflicto ruso-ucraniano. Así que yo espero les haya servido a nuestros amigos que nos siguen, a nuestra audiencia, para estar más actualizados cada vez de lo que está aconteciendo. Así que también gracias por el tiempo que nos han regalado para escuchar estas reflexiones, invitarlos a que sigan en sintonía con este canal de la Patria Grande, que es Prensa Alternativa, y que se sumen a nuestro canal. ¿Cierto, Ivette? Así es, Margarita. Los invitamos a todos a seguir con estos programas, que nos den sus likes, nos comenten, obviamente, siempre con respeto y con aportes para que nosotras podamos seguir informando de la manera más precisa y siempre objetiva. Los invitamos a que se sumen, a que se vuelvan miembros activos de la comunidad de la Patria Grande para hacer crecer este gran proyecto. Y los dejo con la reflexión del día. La espada de un loco puede ser más afilada que su cerebro, de la película El hombre de la máscara de hierro. Nos vemos en la próxima emisión y hasta que nos volvamos a encontrar. Nos vemos.